Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo. Lección número 10. Templanza en el crisol. El texto para memorizar se encuentra en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es definida como la capacidad de soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. La mansedumbre no es un atributo humano, la da Dios. Y la mansedumbre es una de las características de la religión bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La persona más mansa que haya existido sobre la tierra después de Jesús fue Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabías que el adjetivo manso de Mateo 5:5 es traducido en el Nuevo Testamento del término griego praus y en el Antiguo Testamento del hebreo anap? Y estos términos connotan humildad. Y estos dos términos significan apacible, pacífico. Y son traducidos en nuestras Biblias como humilde, manso, pobre. El rey David declaró que los mansos heredarán la tierra. Y muchos profetas hablaron de la mansedumbre. Por ejemplo, Isaías anunció que Dios iba a bendecir a los mansos, como se lee en Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos de la tierra. Y también podemos decir que Dios y Jesús mismo se describen como mansos y como promotores de la mansedumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso y ubicó la mansedumbre en la base del cristianismo. Los apóstoles eran mansos e instaban a los cristianos a ser mansos, como lo expresa el apóstol Pablo en el libro a los Efesios. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en conclusión podemos afirmar que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mientras que los imperios terrenales y los reinos de esta tierra se construyen sobre valores como la audacia, el poder, la conquista militar, el reino de Dios se construye y conquista con mansedumbre y amor. Tengamos claro que la mansedumbre no significa debilidad. Por ejemplo, cuando nos referimos a la mansedumbre de Dios, tengamos presente lo siguiente. La mansedumbre no significa que Dios sea débil. La mansedumbre es un rasgo o una virtud esencial del carácter de Dios. Y la mansedumbre tiene que ver con la manera como Dios se relaciona con todas las criaturas del universo y en especial con nosotros los pecadores. En esta semana estudiaremos que nuestra naturaleza pecaminosa se revela ante la idea de soportar agravios, insultos y agresiones sin vengarnos. Pero Dios es poderoso para transformar nuestros corazones y hacer de nosotros personas mansas, capaces de soportar los agravios, insultos y agresiones sin pensar en la venganza, y más bien amar a quienes nos hacen tales cosas. Y responderemos la pregunta: ¿cómo la mansedumbre puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristianismo?
pan partido y vino derramado. Ezequiel 24:24. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor omnipotente. El evangelista y maestro bautista escocés Oswald Chambers, a comienzos del siglo XX, dijo lo siguiente: debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. De principio a fin en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Por ejemplo, Moisés, José, Ezequiel. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo de Dios. Por otro lado, José, como favorito de su padre, en todo le iba bien. Sin embargo, todo cambió de repente, su vida se rompió en pedazos. Fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. Ezequiel, el corazón de Ezequiel también fue roto en pedazos cuando su amada esposa falleció, y Dios le pidió algo muy extraño en esas circunstancias: no llores. En estas tres experiencias, la de José, la de Moisés y la de Ezequiel, podemos aprender lo siguiente. En el ejemplo de Moisés, quien es considerado el hombre más manso, fue roto en pedazos por la rebeldía, el chisme y la crítica de su pueblo. Pero finalmente sus pedazos rotos lograron la victoria, cuando su pueblo pudo llegar a Canaán, la tierra prometida. En el ejemplo de José, ante la dura prueba, él se aferró a Dios, trabajó con humildad para su amo Potifar y soportó con mansedumbre ser acusado injustamente, pero finalmente sus pedazos rotos llegaron a ser la salvación del pueblo de Israel. En el ejemplo del profeta Ezequiel, quien también en su sufrimiento y estando roto en pedazos por la pérdida de su amada esposa, vemos que sus pedazos rotos se convirtieron en anuncio y ejemplo para el pueblo de Israel. No olvides, si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, como lo aceptó José, Moisés y Ezequiel, Dios también puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. Interceder pidiendo gracia. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? La rebeldía y la dureza de corazón del pueblo de Dios le causó mucho sufrimiento a Moisés. Esa rebeldía les llevó que se convirtieran en idólatras. Y después de que el pueblo comenzó a adorar un becerro de oro, Dios decidió que habían ido demasiado lejos y anunció que iba a destruirlos y haría solo de Moisés una gran nación. Pero ante esta declaración divina, Moisés, en lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios, suplicó a Dios que mostrara gracia y misericordia por su pueblo. Y Dios cedió ante la intercesión de este hombre. Esta historia bíblica, registrada en Éxodo capítulo 32, plantea dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, Moisés fue probado por Dios. Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente y malo. Y por este motivo es que Dios le hace a Moisés el ofrecimiento
de destruir al pueblo rebelde y bendecirlo solo a él. Qué satisfactorio es saber el final de esta historia. Moisés pasó la prueba, al igual que Jesús cuando suplicó misericordia para los pecadores. Ahora, esta prueba por la que pasó Moisés revela algo muy interesante para nosotros. A veces Dios también puede permitir que enfrentemos oposición, rebeldía, ofensas. Puede permitir que pasemos por el crisol para ver cómo respondemos ante esas situaciones. Recordemos que el universo expectante y el mundo tiene puestos sus ojos sobre nosotros, es decir, sobre el pueblo de Dios, y están deseosos de ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. Hablamos que esta historia bíblica de Éxodo capítulo 32 plantea dos cuestiones importantes, y la segunda es que este pasaje nos habla de la gracia divina. Se nos muestra que cuando nos relacionamos con personas que se nos oponen, con personas que son conflictivas, que son desobedientes y rebeldes, eso es un llamado que nos hace Dios para demostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Pero Dios desea enseñarnos que necesitamos ser transformados por su gracia, para que sepamos tratar a toda clase de persona y en especial a aquellas que están más necesitadas del amor de Dios, las que son difíciles, rebeldes y nos hacen sufrir, las que nos parten en pedazos. Moisés permitió que el poder transformador de Dios hiciera su obra en él. Y le vemos que cuando María, su hermana, le criticó y luego Dios la enfermó con lepra, él clamó al Señor para que la sanara. Y cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés nuevamente cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Todo esto lo hace un hombre transformado por la gracia de Dios. Moisés, en su mansedumbre, en su abnegación en medio de este crisol, él siempre buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. Amar a los que nos hieren. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué tendría yo que amar al que me hace daño? Jesús da una razón básica para amar a nuestros enemigos, y esta razón es imitar a nuestro Padre. Dios es bueno con sus enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios ama a sus enemigos porque ve en ellos candidatos para el reino de los cielos, los ve como perlas preciosas de su tesoro. Jesús no quiso decir que siempre debemos tener sentimientos cálidos con todos los que nos causan problemas, aunque eso sería ideal, bueno y posible. El amor por nuestros enemigos no es un sentimiento que tengamos por ellos. El amor por nuestros enemigos tiene que ver con acciones. Acciones específicas hacia ellos que revelen dos cosas: el cuidado y la consideración hacia ellos. Jesús concluye este pasaje de Mateo 5 con un versículo que a menudo causa mucho debate. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabías que el adjetivo perfecto de Mateo 5:48
es traducido del término griego teleios, y este término implica algo completo. Y este término significa habiendo alcanzado su fin. Y es traducido en nuestras Biblias como acabado, completo, perfecto. Teniendo presente lo que este término traduce en su idioma original, el significado de sed pues vosotros perfectos, es muy claro que aquellos que quieran ser perfectos como Dios es perfecto deben tener en cuenta dos cosas. Primero, deben mostrar amor por sus enemigos como Dios muestra amor por los suyos. Y segundo, debemos ser mansos de corazón, y eso es algo que solo Dios nos puede dar. Al mirar a los demás bajo este prisma y teniendo en cuenta Mateo 5, la perspectiva cambia. Dejamos de ver enemigos para ver futuros hermanos y hermanas con los que vamos a compartir la vida eterna. Entonces, vamos a desearles su bien y no su mal. Una boca cerrada. 1 Pedro 2:23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús es, sin duda, el mayor ejemplo de mansedumbre. Pedro nos muestra cómo se comportó Jesús para que aprendamos a comportarnos como Él. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesús. Cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, sus implicaciones son tales que probablemente ni podamos imaginarlas. Jesús ante las ofensas callaba. Ante el sufrimiento o los ataques no se rebelaba. Jesús ante todo esto encomendaba a Dios su causa. Jesús sabía que Dios tiene el control y que en su momento dará el justo pago a quien lo merece, ya sea para bien o para mal. Cuando sintamos que la ira brota ante las situaciones injustas que padecemos, recordemos siempre la mansedumbre de Jesús. Su silencio fue un testimonio poderoso. Recordemos el consejo que Pablo nos da en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pablo nos exhorta a que no nos venguemos, a que dejemos en las manos de Dios la venganza, debido a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia. Cuando ocurre una injusticia, nuestro instinto es arreglar las cosas a nuestra manera, y muchas veces hacemos esto creyendo que esto es una ira santa, justa y recta. No olvidemos que se nos aconseja que hagamos siempre el bien a aquellos que nos hacen mal. Nuestra roca y refugio. Salmo 62:7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Con mucha frecuencia, los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre y humildad son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior. Lo que ellos necesitan o lo que les hace falta es algo que todos necesitamos: una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en los tiempos de angustia y en los tiempos de sufrimiento. Y solo podemos encontrar eso, seguridad, dignidad y aceptación, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La mansedumbre es entendida generalmente como debilidad. Para el mundo, una persona mansa es tímida, cobarde, incapaz de defenderse. Este concepto de mansedumbre está muy lejos de la realidad. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un siervo de Dios. La mansedumbre es considerada la manifestación más poderosa de un siervo de Dios porque está arraigada a la roca, es decir, en Cristo. Y la mansedumbre, primero, nos hace mantener firmes en las tormentas o crisoles de la vida. Y segundo, hace que no le deseemos mal a nuestros enemigos, y la mansedumbre nos convierte en personas intercesoras. Aun cuando nuestra familia o nuestros más íntimos amigos nos traicionen o actúen en contra nuestra, la mansedumbre hace que no dejemos de amarlos, sino que empecemos a encomendarlos a Dios para que Dios les bendiga y los transforme. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.